Hola, esto es Teología al Día. Teología al Día, el momento teológico de esta semana que llega a ustedes a través de YouTube, Facebook, Spotify, Deezer, a través de nuestras plataformas de video y de podcast. Entonces, ¿qué espera para inscribirse en nuestro canal de Teología al Día? Inscríbase y coloque sus actualizaciones para que siempre esté pendiente de nuestros programas, de todo lo que hacemos aquí en Teología al Día y en las otras series que tenemos aquí en nuestros canales. Yo quiero hablar hoy sobre Navidad, sobre diciembre. Estamos en diciembre, quiero hacer una pequeña pausa de escatología. Volveremos a escatología más adelante, pero vamos a hablar un poco de Navidad. Porque en este tiempo en que nosotros estamos, el momento de Navidad es un momento agridulce. Estamos pasando por un momento de pandemia muy fuerte y la mayoría de las ciudades y de los países, en realidad en el mundo, están tomando medidas restrictivas con relación a la Navidad. Y eso ha traído una indignación de las personas porque parte de lo que cuando hablamos de Navidad, de las costumbres de Navidad, está reunirnos como familia, tener ese momento agradable, lindo, sin ni siquiera cómo decir como venezolanos. Todas las últimas Navidades se han transformado en momentos nostálgicos, de tristeza, de melancolía por causa de todo lo que hoy no se puede hacer más. Recordamos las Navidades cuando éramos pequeños, bueno, en mi caso siendo joven aún, cuando nos reuníamos como familia, los regalos, los estrenos, salir y todo eso, eran momentos que quedan hoy como memoria, pero que uno sabe que esos momentos, así como están, no volverán jamás. También sabemos de aquellos que han perdido sus familiares a través del coronavirus y el momento de Navidad, Año Nuevo, es un momento de tristeza, de recordar a aquellos que hoy no están con nosotros. Entonces, junte eso con la crisis económica mundial, junte eso con los que van a pasar la Navidad desempleados, los que van a tener un momento de Navidad difícil por causa de la inflación, por causa de la pérdida de poder adquisitivo. Y parece que no hay ambiente para celebrar la Navidad. Yo quiero que nosotros en este momento pensemos un poco fuera del materialismo creado a través de la Navidad, del romanticismo creado a través de la Navidad. El romanticismo, estoy hablando de romanticismo, porque es el pensamiento hoy no cristiano de la Navidad. Ahí colocamos regalos, colocamos comida, colocamos las frases fraternidad, paz, amor, esperanza sin Dios. Porque lo que nosotros tenemos que pensar cuando vemos la Navidad y estamos en diciembre y vemos el árbol y las músicas y todo lo que es la decoración de las casas y todo, es justamente pensar en la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad. Y yo quiero que pensemos un momento en eso, porque la Navidad existe por causa de Jesús. Es verdad que la fecha es pagana, sí, Jesús no nació en diciembre, claro, eso es cultura general, todo el mundo sabe eso, imposible que Jesús naciera en diciembre por causa de las circunstancias en Israel, el momento, los pastores y todo aquello. Es verdad, pero es el momento que tenemos, es la fecha que tenemos, es igual que Semana Santa. Semana Santa Jesús no murió en Semana Santa, eso lo sabemos. Pero es el momento que tenemos para recordar de una manera más real y viva la muerte de Jesús. Entonces, cuando pensamos en la Navidad, nosotros podemos aprovechar este tiempo y rescatar el verdadero sentido de la Navidad, porque eso sí nos puede dar esperanza, eso sí nos puede dar alegría y puede consolarnos cuando nosotros pensamos en nuestras familias, cuando pensamos en aquellos que partieron, cuando pensamos inclusive en cuestiones materiales como no voy a tener la cena de Navidad de los años anteriores o no les puedo dar a mis hijos el regalo que les había prometido. Nosotros en este tiempo tan difícil, nosotros podemos pensar en los verdaderos valores de la Navidad, saliendo un poco de ese esquema materialista, como dije anteriormente. En primer lugar, la Navidad es Jesús. Es redundante hablar de eso, pero es necesario porque se pierde el sentido cristiano de la Navidad cuando decimos que Navidad es paz, armonía, felicidad, esperanza. Decir que la Navidad es eso, sin colocar Jesús, es decir que la Navidad simplemente es una fiesta para celebrar algo que hoy en el mundo no existe.
Pero la Navidad existe por causa de Jesús. Cuando yo pienso en Jesús, en la Navidad, yo pienso en el milagro de la encarnación de Cristo. Claro que no sucedió el día de su nacimiento, sino sucedió en el momento de su concepción, pero es la consumación, es el momento cuando Él nace y se presenta al mundo como Dios encarnado. Y la importancia de la encarnación es vital, porque cuando yo pienso en Jesús como Dios y como hombre, yo sé que por causa de nuestro pecado es imposible que nosotros podamos ofrecer a Dios algo de valor. La Biblia dice que nuestras obras de justicia para Dios son como trapos de inmundicia, es la cosa más asquerosa que uno puede imaginarse. Pero cuando nosotros vemos a Jesús sin pecado, concebido sin pecado, siendo Él Dios y hombre, santo, puro, perfecto, siendo el Cordero de Dios, su nacimiento es el inicio de su preparación para su muerte, que sucedería más de 30 años después. Pero el nacimiento de Jesús es el punto de partida de la salvación de Dios. Eso lo vemos en el Cántico de María, eso lo vemos en la declaración del ángel a María y al propio José, es la declaración que vemos en Simeón, es la declaración que vemos en Ana, es la declaración que vemos en Juan el Bautista, son las declaraciones que el propio Jesús va a decir, y ese, claro, la cruz y su resurrección nos va a decir exactamente eso. ¿A qué vino Jesús? Y ese es el segundo significado de la Navidad. Jesús vino a salvarnos. El propio nombre, Jesús, que es el equivalente griego del hebreo Josué, quiere decir el Señor salva. Es la salvación de Dios a nuestras vidas. Jesús vino para salvarnos, para libertarnos del pecado, para que la ira de Dios fuera consumada en Jesús, para que todo aquel que cree no sea más condenado. Por eso es que Pablo dice que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque el precio de nuestra condenación, el precio de nuestro pecado, Jesús llevó en la cruz. Pero para que Jesús muriera en la cruz era necesario que Él naciera antes. Y esa es la importancia de la Navidad, porque cuando Jesús nace, ese Dios encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros, entonces aparece en la humanidad para salvarnos. Es el Rey de Gloria que viene a restaurarnos. Es el Mesías prometido, es el siervo del Señor de Isaías, es el Cordero de Dios que Juan habla. Esa es la importancia de la Navidad. La Navidad apunta para la cruz, la Navidad muestra la cruz. Es Jesús naciendo, pero al mismo tiempo diciendo, vine a morir por ustedes. Nosotros no adoramos, no tenemos por qué adorar un niño que nació. Nosotros adoramos al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que dio su vida en la cruz y resucitó por causa de nuestra justificación, como dice la Biblia. La otra cuestión que la Navidad me muestra, y ya es un aspecto un poco más humano, es la humildad de la Navidad. ¿Por qué? Porque yo pienso en la Navidad, la primera Navidad, yo tengo que pensar que fue algo humilde. Recuerden, José y María vivían en Nazaret y ellos, siendo de Belén, tuvieron que trasladarse a Belén por causa del censo del César, el rey de Roma, el César, claro. ¿Y por qué? Porque José y María pertenecían al linaje de David. Y una de las cosas por las cuales Dios escogió a María y a José para ser el papá de Jesús era justamente porque ellos pertenecían al linaje de David. Y cuando ellos se trasladan a Belén para ser censados justamente en la ciudad de sus padres, es que Jesús nace en Belén. Pero Jesús no nace en cualquier lugar. Ellos, como muchas personas fueron a Belén, muchas personas fueron a Belén por causa del censo, ellos llegaron tarde, no había lugar para ellos en las posadas. Por eso es que Jesús nace en un pesebre, porque no había lugar para ellos, no por causa de maldad, sino porque se habían llenado las posadas. Belén es una ciudad pequeña y de repente van tantas personas, llegan a Belén. La ciudad quedó abarrotada y ellos tuvieron que ir para un lugar, para un establo. Y es allí donde Jesús nace, humilde, en un lugar que no era un lugar con condiciones higiénicas agradables. Jesús no nace en un hospital limpio y posiblemente el establo tampoco era limpio, un lugar digno para que Jesús naciera. Jesús nace escondido de los hombres. Ninguém se imagina que Jesús había nacido. Ninguém se imaginó que el rey había nacido en esa hora. Herodes no sabía, los sacerdotes no sabían, las personas de Belén no sabían.
no sabían, tuvieron que ir los ángeles a hablarle a los pastores de ovejas. Y el pastor de ovejas en aquella época no era nunca ha sido ese trabajo un trabajo dignificado en el sentido de pensar que es un trabajo para personas de alto nivel social, que ganan un salario grande. En realidad, ser pastor de ovejas es un trabajo de esclavo prácticamente. Y son a esas personas a los cuales los ángeles se acercan y les dicen: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. Y el coro celestial que canta entonces y alaba al Señor. Los pastores, claro, dicen: vamos a Belén. Y son guiados por Dios hasta el lugar donde María y José están junto con el niño. Y ellos proclaman Jesús. Navidad me recuerda la humildad en que Jesús nació y la humildad que nosotros deberíamos ver esta fecha. Pero al mismo tiempo la Navidad me recuerda que yo debo hablar de Jesús. Los pastores fueron y compartieron de Jesús. 8 días después, Simeón y Ana, allí cuando Jesús fue circuncidado, también hablaron de Jesús. Navidad es un tiempo para recordar Jesús y hablar de Él a las personas. Y la otra cuestión, Navidad es un momento para adorar a Dios, para alabar su nombre. Los ángeles recuerdan que el motivo de la Navidad es Dios, la salvación que Él nos dio, la vida eterna que Él nos ofrece. Entonces es un buen momento para reunirnos, alabar a Dios, cantar, adorar, agradecer por la vida de Jesús. Más que agradecer la fraternidad, la unión, agradezca a Jesús, porque la paz que tanto deseamos es la paz que viene de aquel cuyos pecados han sido perdonados por causa de la muerte de Jesús. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y justificación en la Biblia es cuando Dios declara a alguien justo por medio de la muerte de Jesús, porque Él creyó en Cristo, porque Él cree en Cristo para salvación. Entonces Dios lo llama justo, porque el sacrificio de Jesús para esa persona se torna efectivo. Navidad es un tiempo para recordar que nosotros estamos aquí no para vivir y disfrutar. Si algo hemos tenido que aprender en estos tiempos tan difíciles es que la vida es corta. Y por más que uno planifique el futuro acaba siendo incierto. Pero qué importante es saber que podemos tener nuestra vida en la firme esperanza de la gloria de Dios, en la firme esperanza de los pecados perdonados, de saber que si pasamos a la otra vida, si pasamos a la eternidad, nosotros estaremos en las moradas celestiales, no por nuestras obras, no porque nos portamos bien, sino por causa de la vida de Jesús, por causa de su sacrificio en la cruz, porque hemos creído en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Este es un tiempo para que podamos postrarnos delante de Dios, reconocer que Él es el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y buscarlo. Bueno, pero no solamente hoy, siempre, un camino que sea para siempre. Y la última cosa que quiero hablar de la Navidad, hay muchas cosas, pero quiero solamente ir para la última, es que la Navidad es el cumplimiento de la promesa de Dios con relación a Jesús, de su venida, pero es una promesa que tiene 2 cumplimientos. La venida de Jesús es un evento en 2 etapas. La primera sucedió hace ya más de 2000 años en Belén. La segunda sucederá en algún momento, que será la segunda venida de Jesús. Si todas las promesas de Jesús con relación a su primera venida se cumplieron, no dude que Jesús regresará. Es imposible negar la segunda venida de Jesús si creemos que Dios cumplió su palabra cuando vino Jesús por la primera vez. Entonces, Navidad también es un tiempo de esperanza de ver que Jesús regresará y que el problema de los males de este mundo realmente serán resueltos el día que Jesús venga y establezca su reino. Ahí se acabó. Todo problema será resuelto, el pecado será quitado, sufrimiento, dolor, peste, pandemia, corrupción, desigualdad, todo acabará en ese día. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá y establecerá su reino. Hasta entonces tenemos que vivir en este mundo agradando a Dios, viviendo para Él, sirviéndole y proclamando Jesús a todos. Teología al Día termina por aquí, en este momento. Vea y continúe participando de más de esta Teología al Día en nuestras plataformas de YouTube, Facebook, en video y en podcast en Spotify y Deezer.
Inscríbase, coloque las actualizaciones y participe con nosotros de Teología al Día. Y que Dios te bendiga.